Tematización. Espérate, que me salió lo de la grabación. Bueno, yo, yo quería empezar así como muy brevemente con una nota como un poco autobiográfica, que no es porque me guste como mucho hablar de mí o contar necesariamente de mí, pero es por el momento en que está la mayoría de ustedes, ¿no? Que es terminando una carrera y lo que eso significa, que yo creo que hay dos momentos como que son fuertes, que son cuando uno empieza o sale del colegio y cuando está terminando una carrera, ¿no? Dos momentos en que se pierde un poco como esa, no sé, esa estructura que te da de repente estar en el colegio, saber lo que viene, ¿no? Que empiezan a tener que tomar decisiones y todo. Les digo como lo autobiográfico porque yo cuando salí del colegio, hace mucho tiempo ya, tenía como la cuestión de que me gustaba mucho la literatura, siempre me gustó mucho, siempre leí mucho, pero también las ciencias. Y yo decidí estudiar ciencias y terminé ciencias en la facultad al lado de literatura, digamos, ¿no? Ahí en Juan Gómez Milla también, en un tiempo muy distinto de Juan Gómez Milla, con mucho menos edificios y con un verdadero verde bosque. Y terminé como licenciada en ciencias con mención en biología. Pero ya al final tenía como un poco de crisis vocacional, como de que perdonen, que como no sé si me veo como investigadora. Y ahí hay algo como de lo que les quiero decir, que es, a veces una cosa es como que a uno le gusta estudiar una carrera y otra cosa es dedicarse a la investigación en esa carrera. Y a mí me pasó que me fue muy bien en los cursos en biología, tuve súper buenas notas y todo eso, pero de repente me di cuenta como, en verdad no tengo la curiosidad científica para hacer una cuestión de investigadora en ciencias y además me tiraba mucho lo de querer aprender más literatura, etcétera. Por cosas de la vida me fui a vivir a Alemania y en Alemania estudié literatura y lingüística y, o sea, hice una carrera de nuevo. Cuando regresé a Chile me di cuenta, bueno, además ustedes verán lo pragmático de mis decisiones, o sea, primero biología, después literatura, como de pragmatismo laboral cero. Pero bueno, la juventud y como los deseos que llevan por caminos que a veces no son los que necesariamente resultan pragmáticos, me hicieron llevar eso y cuando regresé a Chile me di cuenta que no habiendo estudiado literatura en Chile, no conociendo nadie, nada del medio, iba a ser muy difícil cualquier tipo de inserción y como en Alemania en esa época que era pre-acuerdos de Bolonia, uno terminaba con un grado de magíster, lo que yo hice terminaba como magíster, entré al doctorado de la Chile. En el doctorado de la Chile, no, o sea, venía con un tema de Alemania y me di cuenta que ya tampoco tenía muchas ganas de seguir dándole vuelta a ese tema. Yo hice mi tesis de magíster sobre dos escritores españoles, sobre literatura española, sobre Juan Goytisolo y Luis Rafael Sánchez, que me gustaron mucho en su momento, pero ya cumplieron su rol. Y me di cuenta que era muy, o sea, muy difícil para mí, que soy peruana de origen, entrar a trabajar literatura chilena, que era como lo que todo el mundo trabajaba, porque a veces también en los ambientes académicos hay un poco como de disputa por los temas, de sentir quién es más o menos como el que está legitimado para hablar de algo. Y de repente estaba así súper perdida con sobre qué hacer mi tesis, que no es algo que uno espera de alguien que entra al doctorado, porque en el doctorado uno ya entra con un proyecto, solo que a mí me hizo crisis el proyecto. Entonces pasé igual por hartas crisis, porque la crisis de dejar biología, la crisis después de entrar al doctorado y cambiar eso. Y ahí vino una profesora holandesa a hacer un curso intensivo sobre literatura caribeña y trajo muchas novelas, muchos textos, y yo como que ahí sentí que enganché, así como dije, yo quiero hacer esto, así como me encantaron, o sea, de hecho, le decía a Gabriela que después estoy invitada a una clase a hablar de una autora que trabajo y me persigue desde esa época, que es Edwidge Danticat, perdón, entonces ahí como que enganché, pero el problema es que en Chile como que nadie trabajaba en literatura caribeña. Pero el profesor Lino Rojo, que me conocía por cursos y todo, me apañó. Y eso fue súper importante porque me dijo, no, yo confío en que tú puedes hacer tu tesis sobre eso y todo. Entonces, básicamente, él me guió en algunas cosas como metodológicas, pero él no sabía nada del tema. Y bueno, al final eh, me doctoré, salió bien, trabajé un tiempo unos 7, 8 años en la Universidad Alberto Hurtado,
y después entré a la Chile por un concurso público y aquí estoy desde el 2011. A veces extrañando mucho el Alberto Hurtado, la verdad, porque era un lugar muy bacán de trabajo, menos conflictivo, pero también está bien como conocer distintos lugares. Entonces, un poco contar esto tiene que ver con bajar un poco la ansiedad en términos de las trayectorias. Las trayectorias no son lineales, eh, lo que aparece a veces, o sea, las decisiones que se toman son menos determinantes a veces de lo que uno piensa en su momento cuando tiene mucha angustia por lo que tiene que decidir, etcétera, ¿no? Entonces un poco como bajar como esa ansiedad. Y lo otro es como que yo siento que sí, digamos que dentro de todas las cosas que he hecho, me ha ido bien y he podido como insertarme y desarrollar una carrera académica, tiene que ver mucho también con una pasión por lo que hago. O sea, no sé, creo que la única que me conoce más es como Josefina y sabe como que a mí como que de verdad me gusta muchísimo como la literatura que trabajo, me gusta mucho también el trabajo con los y las estudiantes, el avance en sus procesos de investigación, o sea, es algo que me llena, que me motiva. Entonces, quería también reforzar ese tema porque una de las preguntas que me mandó Gabriela era como, ¿por qué publicar? ¿Para qué se publica? Entonces, eh, como para no poner los bueyes delante de la carreta, así se ha dicho, pienso que lo principal que tenemos que pensar es que se publica porque hay algo que uno tiene que decir. O sea, yo creo que si uno piensa que solamente se publica porque tiene que llenar una línea en su currículum, no vale la pena. O sea, creo que es un camino igual como de trabajo, igual lento, igual de mucho estudio, mucho, como para hacerlo sin que te guste harto. Aunque al comienzo no sepas mucho qué es lo que te guste, pero tiene que haber un elemento, no sé, pasional, libidinal, para que uno se mantenga en esto. Todos los caminos tienen sus dificultades, pero esta tiene una dificultad como de la larga duración, de que uno aprende lentamente a escribir. Y hay momentos de la vida, a veces me pasa así como que ahora converso con colegas y digo, chuta, cada vez me cuesta más escribir. O sea, como uno empieza a adquirir ciertas conciencias que además pierde cierta inocencia. Entonces, como que de repente siento que antes, hace, no sé, cuando terminé el doctorado me costaba menos escribir que ahora, que, en fin, la cosa que quiero destacar es que hay que tener algo que decir, porque ¿cuál es la función de una publicación? ¿Cuál es la función de una ponencia? Es transmitir y compartir un conocimiento, transmitir y compartir reflexiones, pero también es generar conocimiento en nuestra área. O sea, uno en el momento en que escribe, o sea, no es como que exista el conocimiento y después uno escribe, sino que el mismo proceso de escritura y de elaboración de un texto científico, digamos, ayuda a esa producción de conocimiento. Les debe haber pasado muchas veces como con los trabajos que han tenido que hacer, con los ensayos que han tenido que hacer, ¿no? Que una parte que uno además alarga eternamente, es la de la lectura, que es súper rica, uno ficha, encuentra cosas bacanas y qué sé yo, y llega el momento en que una misma o los profesores, profesoras le dicen como, ya, ahora empieza a escribir. Y ahí la página en blanco, y cómo empiezo, y a veces lo que sale después de escribir es muy distinto a lo que uno estaba pensando, porque el mismo proceso de escritura es un proceso de producción de conocimiento. Eso es lo que, entonces, tenemos transmisión y a la misma vez producción. O sea, uno escribe, uno piensa cuando escribe, uno reflexiona cuando escribe. Después se relee y tiene que de repente reestructurar y qué sé yo, pero hay una producción ahí que yo quisiera como destacar como algo relevante. Entonces, se publica para eso, se publica porque uno es parte de una comunidad. El trabajo en literatura, la investigación en literatura suele ser algo como muy solitario, ¿no? De hecho, yo algo que valoro mucho de mi formación en ciencias y de mi experiencia de pasar por la universidad en ciencias es que todo era colectivo, o sea, estábamos en laboratorio, salías a terreno, informes de laboratorio, y la pasábamos súper bien. Y a mí después me sorprendió cuando empecé a hacer clases acá en literatura, como lo individual que era todo. Y yo decía, o sea, como estudiábamos un montón, pero la pasábamos como muy bien en el grupo con el que estudiábamos, que yo no sé mucho si literatura se presta para algo así, con tanta lectura y qué sé yo. Después en Alemania fue mucho más solo, pero también era otro momento de la vida. Pero en el fondo
como es tan solitario, uno a veces olvida que es parte de una comunidad, que es parte de una comunidad de producción de conocimiento. Entonces, ese conocimiento que uno comunica a través de la publicación de artículos, a través de la presentación de ponencias, se tiene que producir en diálogo con esa comunidad. ¿Cómo es ese diálogo? Ese diálogo es a través de la lectura, a través de la intertextualidad, de la cita, etcétera, ¿no? Pero en el momento como comunicativo es como el de la escritura o el de la presentación de ponencias, ¿no? O sea, no se queda conmigo. De repente, eh, en este tema hay gente como dice, no, pero si yo leo un montón, pienso un montón, sé un montón, ya, bacán, pero mientras no se traduzca en una publicación, en una comunicación, ese conocimiento no está aportando al campo en el que se inscribe. O sea, si no publicas, independientemente de las posturas que uno pueda tener de repente críticas a algunas cosas, si no lo publicas, si no lo comunicas, si no lo compartes, puede ser un genio en la ducha, pero de ahí no sale ninguna teoría, ¿no? Un poco esa es la función, finalmente, para el campo de la producción y de la investigación científica. Eh, entonces, como pensar la idea de comunidad, de comunicación, de construcción de conocimiento, me parece muy importante para el por qué se publica. Y el aprendizaje, o sea, yo creo que tampoco es como que uno ya tenga que tener como súper claro todo y comprender todo y tener algo súper novedoso que decir para empezar a publicar, porque hay un oficio en todo esto. O sea, hay un oficio de aprender a escribir artículos, hay un oficio como de recibir críticas y volver a hacerlo. Yo una vez en un curso de, se lo conté a Gabriela, creo, como de Hispanoamericana Moderna, invité como a 2 estudiantes a participar en un dossier en una revista gringa indexada con todas las cosas sobre una autora que yo estaba trabajando, porque habían hecho un súper buen trabajo final de curso. Y algo que como que, no sé, como que me maravilló mucho de las 2 personas con las que estuve trabajando, era como su resistencia a la frustración, porque obviamente de la revista les mandaban correcciones, les mandaban correcciones, les mandaban correcciones, pero finalmente terminaron con esa publicación, o sea, terminaron con un súper buen artículo y con el que aprendieron mucho y como trabajamos en conjunto y funcionó muy bien. Entonces, creo como que la dimensión de aprendizaje, de empezar a hacer estas cosas, es muy importante. Yo le comentaba también a Gabriela que cuando yo estaba en la Alberto Hurtado y en los primeros años en la Chile, los grupos de estudiantes organizaban encuentros de estudiantes de pregrado, como que probablemente la mejor secuencia para estas cosas es tener un congreso, tener un seminario, presentar una ponencia oral y después convertirla en artículo, porque en esa presentación oral ya surgen como sugerencias, preguntas, cosas que ayudan a orientar y tiene esa dimensión de compartir, de comunicar. En un momento como que se dejaron de hacer las jornadas de estudiantes de pregrado y encuentro que es una pena porque no eran solamente de la Chile, sino que también estaba como gente de otras universidades, de la UDP, de la Alberto Hurtado, de la Católica, que se encontraban, intercambiaban sus trabajos, que se apelaban a sus profesores, lo que sea, pero era un espacio como de intercambio y comunicación que era enriquecedor, ¿no? Entonces esa dimensión enriquecedora y esa dimensión como de pasión también, o sea, me acuerdo súper claramente, como creo que el último año que yo estaba en el Alberto Hurtado, que hubo un congreso de estudiantes de pregrado de la Chile, y después muchos de ellos se fueron al magíster en estudios latinoamericanos y estaban como muy entusiasmados con muchos temas de crítica latinoamericana. Entonces, pasan cosas, ¿no? Pasan encuentros, pasan intereses, pasan pasiones, pasan distintos como procesos de encuentro con eso que viene, ¿no? Y yo creo que eso es lo rico también como de la vida académica, del intercambio, y creo que finalmente igual tiene que nacer de los y las estudiantes el que hayan estas iniciativas. Entonces es un poco como no sé por qué dejó de pasar, y me encantaría que vuelva a pasar, pero creo que es el lugar como de las generaciones de ustedes, el generar esas instancias como están generando esta, o quizás de otras, o sea, quizás no tiene por qué ser lo mismo, ¿no? Pero también en la generación de la Josefina
hicieron unas jornadas de escritura feminista, ¿no es cierto? ¿Es la Dominga y la Florencia es tu generación o son más grandes? Sí. Sí, son de mi generación. Y recuerdas, ¿no? Que 2 años Sí, organizaron como estos encuentros y que fueron como bien interesantes también. O sea, es cosa como de que se junten las energías, las ganas, los intereses y la Chile y nosotros casi nunca tenemos muchos recursos. Entonces al final son como las ganas y el interés por convocar y por encontrarse. Eh, no sé si quieren hacer como alguna pregunta acá, porque lo que tengo después es un poco seguir las preguntas que me había mandado Gabriel, explicarle como algunas instancias de cómo funcionan los congresos, cómo funcionan las revistas, pero si tienen alguna pregunta hasta acá, ¿no? Bueno, Profe, eh, sí, yo dale. tengo hartas, voy a dejar la mayoría para el final, pero creo que quizás hay una que no tiene mucho lugar después. Usted dijo que como que se abrió un campo con esto de que le gustó la literatura caribeña y eso es solo mera casualidad, como que si uno no encuentra un profe que la apaña, como que sería muy difícil porque eh, es una utopía muy lejana la que tengo, pero a mí me gustaría en algún momento hacer algo con ciencia ficción escrita por mujeres. Y había un antecedente acá, pero falleció hace poco. Yo no alcancé a conocer lo que era el profe Luis Weisman. Y eh, eso, así como que me voy a ir a la tumba yo también como con esas ganas de No, pero hacer algo hay así. más gente que trabaja ciencia ficción. ¿Sí? Ujú. Ya. Y si fuera algo como demasiado novedoso, ¿qué sugerencia hay ahí? O como buscar a alguien que confíe en una y eso. O sea, no. Sí, sí, es una pregunta eh, importante. Yo creo que también los tiempos cambian, ¿no? O sea, los tiempos de institucionalización de los programas, los tiempos como de las líneas. Yo tuve mucha suerte con el apoyo como de Grino Rojo, yo siempre se lo reconozco mucho porque eh, quizás fue un poco loco también, o sea, quizás hay siempre algo un poco como de ya, bueno, démosle, ¿no? Pero después se fue sumando más gente y ahora no soy para nada yo la única que hace literatura caribeña, o sea, han salido varias tesis de doctorado, de magíster, de pregrado, o sea, ya es un campo en el que antes estaba Ana Pizarro, digamos, tampoco es que yo haya sido la única, pero ella trabajaba en Lusach y no, fue informante en la tesis, pero no podía estar ahí. Pero yo creo que uno siempre puede como negociar las cosas. Por ejemplo, cuando yo era coordinadora del doctorado en literatura, empezó a llegar un grupo de estudiantes, creo que casi todas eran mujeres, interesadas en la LIJ, la literatura infantil y juvenil, que querían hacer sus tesis en eso y nosotros no teníamos un claustro para eso. Entonces empezó, por ejemplo, ahí la profesora Ingrid Koenig asumió muchas de las tesis, estudió, porque ella además es muy estudiosa, estudió como sobre el tema, orientó las tesis, y lo lindo fue que de ahí las estudiantes que estaban se organizaron mucho, sacaron un diplomado en literatura infantil y juvenil, sacaron publicaciones, entonces por eso yo creo mucho que pese como a lo individual que es este trabajo, establecer redes y establecer trabajos conjuntos es muy enriquecedor. Uno solo hace su cosita, pero un grupo puede hacer muchas más cosas. ¿No? O sea, nosotros hacemos jornadas caribeñistas desde hace como 10 años y eso no lo podría hacer yo sola, lo puedo hacer porque hay gente que se embala, que se interesa, que quiere trabajar, ¿no? O lo que hago con Natalia Cisterna en el ámbito de la escritura de mujeres también. Entonces, eh, creo que uno si tiene como hartas ganas de hacer algo y convence a profesores, lo puede hacer. Y sé que hay más gente trabajando ciencia ficción que Lucho Weisman. Eh, no sé si te respondí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o sigo con...? Bueno, me preguntaban qué es esto como de las revistas indexadas o de dónde publicar, qué conviene. A ver, lo que yo no sugeriría es como ir a publicar al tiro como una revista como de un nivel de indexación muy alto,
porque las personas que estamos como con una presión un poco más grande por el tema de los proyectos Fondesit y todo eso, tenemos que publicar en revistas indexadas en Scopus o en WOS para tener un currículum que sea competitivo, porque también hay una dimensión competitiva en todo esto. Y, por ejemplo, yo mandé un artículo a la revista de Humanidades, que es Scopus, yo creo que en diciembre del año pasado. Me avisaron hace 2 días que lo habían aceptado, lo cual es un tiempo súper corto, 6 meses. Es un tiempo corto para que uno lo informe. Y lo van a publicar en julio de 2022. A mí, que conozco que esto funciona así, digo, oye, ese artículo ya estar súper añejo en julio de 2022, yo ni siquiera voy a pensar lo que pensaba en ese momento. Pero esos son los tiempos. Y eso es rápido. O sea, los tiempos normales de respuesta de las revistas son de 1 año. Por lo menos, de las revistas que están indexadas, así, todo eso. Porque mucha gente necesita publicar ahí, entonces tienen tapones, ¿no? ¿Cuáles son las características de esas revistas y por qué están indexadas y por qué tienen esa valoración? Uno es que los artículos son evaluados por pares ciegos. Eso es un asunto muy importante. ¿Qué ha pasado como en el sistema académico recientemente? En Chile probablemente desde los 90, 2000, que se va profesionalizando. Entonces, si antes era como, ya, yo saco una revista y pido colaboraciones a gente que yo conozco y los publico, después, a la medida que fue creciendo un poco lo que llaman masa crítica, empezó a hacerse más necesario que la evaluación de calidad no pase por conozco a la gente o es mi amigo, sino hay un par, hay una persona al mundo académico que evalúa y que dice, bueno, sí, efectivamente cumple con los criterios, y un criterio fundamental es que sean trabajos originales y que aporten al campo del conocimiento. O sea, que avancen en la producción de conocimiento, ¿no? O sea, que no sea, no sé, simplemente una síntesis de cosas, sino que realmente proponga algo nuevo. Ese es como un poco el criterio de lo que se espera en esta revista. Pero hay muchas revistas que son muy buenas, que tienen evaluación con pares ciego, que quizás no están como en esos niveles de indexación, donde la experiencia de enviar artículos puede ser muy buena porque esto que de los pares ciegos, estos resultados de evaluación, enseñan, o sea, uno aprende mucho con lo que le dicen los colegas. A veces también dicen cosas que uno dice, pucha, no entendió nada, pero es parte de lo que puede pasar, ¿no? Pero en general las evaluaciones significan una retroalimentación con la que uno también aprende, mira de otra manera su texto, y es una experiencia en la que uno tiene que aceptar que a veces lo pueden rechazar, a veces lo pueden aceptar, a veces lo aceptan a media y te hacen reescribir el artículo, ¿no? Entonces también bajar un poco como, o aumentar lo que les decía de la tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, como a veces va bien, a veces no va bien, como en los trabajos en la universidad, que a veces los evalúan bien, a veces hacen comentarios que uno no entiende, pero esa es un poco la experiencia, ¿no? Pero yo recomendaría, o sea, a veces, sobre todo en posgrado, decimos, ¿no? Que el ensayo final pueda ser de calidad publicable, como ir explorando como el ámbito como de revistas, de indexaciones. Si tienen preguntas más precisas, quizás les puedo como recomendar, si tienen como dudas más, como de algunos textos que tengan pensando evaluar, o sea, mandar, me pueden decir. Alguien preguntaba si hay que decir que es un trabajo de pregrado, que alguien es de pregrado. No, da lo mismo. Uno puede mandar un texto y no tiene para qué decir, o sea, la idea es leer las normas de la revista y saber que se ajustan, que se adaptan, ¿no? En ese sentido, las revistas funcionan en general o con convocatorias abiertas, o sea, como ya recibimos artículos entre tal y tal mes, y puede ser, bueno, obviamente de acuerdo a las líneas y los temas de la revista, o con dossier temático. Por ejemplo, la revista del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, Meridional, no recibe como artículos así como de tema libre, sino en función de los dossiers que para un número presentan coordinadores específicos. Entonces, si uno ve que va a haber un dossier como de un tema en que uno le interesa y qué sé yo, presenta. Y los tiempos son larguísimos entre que uno presenta
la sugerencia de un dossier y hace el proceso de convocatoria y recibe los artículos y los manda a evaluar y los publica, siempre son como 2 años. Entonces las revistas funcionan muy como a largo plazo, como programando a largo plazo. Y de repente le pregunto a Marcelo Sánchez, que es el que coordina Meridional, como, oye, si quiero presentar un dossier, ¿para cuándo? Me dice, no, como 2024. 2025. O sea, así está como, pero eso no, eso, o sea, van a salir las convocatorias, pero los temas de los dossiers ya están conversados con los coordinadores de cada número. ¿Cuál es la diferencia? O sea, los artículos son esto que presentan conocimiento como original, nuevo, que dialoga con el campo, que tiene que estar como en conocimiento del estado del arte de lo que uno va a presentar. Me preguntan cuál es la diferencia con una reseña. La reseña es un comentario sobre un texto literario o más de uno o teórico, no es evaluado por pares. No sé si ustedes conocen la revista Palabra Pública de la Chile. Ya, a mí me han pedido que una vez al mes escribo una reseña. Y ahí no está la editora, yo le mando la reseña y ella como que me dice, no sé si quiere decirme esas sugerencias de modificación, pero esos no son artículos evaluados. Y esa es una excelente manera de empezar a escribir. Es una escritura un poco distinta porque no es tan académica, pero en general, sobre todo con respecto a textos teóricos, a textos críticos, falta gente que la reseñe. Entonces, por ejemplo, como en revistas como la Chilena de Literatura, en Meridional, yo pienso que se podría hacer un vínculo más fuerte como con estudiantes de distintos niveles para estimular como la escritura de reseñas y entrar en ese ámbito. Y las notas, en general, son una mezcla entre reseña y artículo, no son evaluadas, no, así que, sí, ahorita te doy para los sistemas como de puntuación y todo eso no te vale lo mismo en el currículo que un artículo, o sea, para postular a Fondesit, por ejemplo, no te sirven, pero sí sirven como una publicación. Y muchas veces puede ser, por ejemplo, una entrevista que uno hace a un escritor, a un intelectual y lo publica como nota. O la traducción de algún texto crítico, de algún ensayo que no ha tenido traducción. O una reflexión un poco más libre, más ensayística sobre un tema, ¿no? Que no tiene que seguir tanto como las pautas del discurso académico más científico. Esos son como, digamos, los 3 tipos de género discursivo como que aparecen en las revistas. Javiera. Perdón, profe, quizás mi pregunta es muy, muy, muy básica, lo sé, pero justo le iba a preguntar sobre eso, como que a veces me da la sensación de que como que la única manera legítima como de generar conocimiento en nuestra área es a través de artículos, y a mí me ha pasado que me está yendo mejor con los ensayos, que ahora recién estoy cachando que estaría como en el orden de las notas. Es lo único que he tenido como alguna suerte, y lo otro, o sea, quería preguntarle si eso es así, o como que las notas son solo algo para empezar, o puede ser algo como un formato o discursivo para ir como creando conocimiento después en una pega de académico. Y lo otro es como cuáles son las cualidades de una reseña. Esa es mi parte, es la parte como muy ¿Cuáles ignorante de son mi las pregunta. qué? ¿Ah? Perdón, no escuché lo último. ¿Cuáles son las de una reseña? ¿Qué es lo que define, caracteriza una reseña? Perdón, eso. Eh, a ver, con respecto a lo de la nota y la escritura ensayística y todo, no sé, se ha armado como en los últimos años como una cierta tensión en el mundo académico con respecto al paper, ¿no? Algunos hablan como de la tiranía del paper, o digamos el paper nos formatea, nos obliga a escribir de un modo que no es propio como de nuestro modo de reflexión. Yo soy de las personas que no está del todo de acuerdo con eso, porque si uno revisa los artículos académicos de literatura, y de hecho hay una estudiante del doctorado en literatura que está haciendo su tesis de doctorado sobre eso, sobre cómo se escriben, y de hecho, no sé, más adelante la podrían invitar a ella a dar una charla mucho más especializada sobre
el tipo de discurso y qué sé yo. Y ella también ve, oye, lo hemos conversado mucho, como que el modo de producción ensayística se atraviesa igual en este modo de producción de artículos académicos. Y, por ejemplo, no sé, yo siempre he escrito desde el yo, desde yo pienso, yo creo, y no uso una tercera persona impersonal porque pienso que nada que ver, como los lingüistas, ¿no? Los lingüistas te dirían, no, ¿cómo vas a escribir desde el yo? Y también, no sé, a mí me gusta como empezar los artículos a veces a partir de una imagen literaria y pensar como en una escena y desde ahí desarrollar la idea. Entonces, yo creo que en el ámbito de literatura, por lo menos, tenemos bastante más libertad. Igual, el artículo científico tiene que seguir como algún nivel de estructura argumentativa, o sea, no es como que sea sin estructura, pero creo que es a medio camino y que finalmente el tema es como ir cogiendo también el oficio, o sea, la práctica de cómo se hace esto, o sea, si nadie nace aprendiendo ninguna de estas cosas, o sea, de hecho, por algo se habla como de que la alfabetización académica es un nuevo momento de alfabetización, o sea, uno aprende a escribir en este tipo de registro. Nadie sabe de esto espontáneamente, como nadie sabe leer y escribir espontáneamente, ¿no? Entonces, una dimensión de aprendizaje que no hay que obviar. Entonces, y creo que es muy importante, y ahora que están escribiendo sus tesis, y que yo siempre lo digo, que es solo escribiendo que uno va a encontrar de qué manera le acomoda escribir. Es solo probando que uno va a encontrar su voz finalmente, ¿no? O sea, cómo me gusta a mí transmitir el conocimiento, cómo me gusta reflexionar. Y me parece que ahí uno tiene que buscar con toda la libertad que pueda darse también, ¿no? O sea, yo digo, yo escribo desde el yo, pero no le impondría nunca a nadie que tiene que escribir así. Depende con qué uno se sienta más cómodo, cómo le funcione más. Y hay que estar dispuesto a trabajar mucho y perseverar y darle vueltas y aceptar que le revisen y que le hagan comentarios y que los aprendizajes son así nomás, como en todas las áreas. Entonces, no sé, creo que no hay que decir como, ya, a mí como yo funciono bien en esto, porque generalmente lo que pasa es que los otros géneros tampoco se han practicado tanto, ¿no? Que tampoco se han experimentado tanto. Quizás la primera vez que ustedes se ven expuestos y expuestas a este tipo de escrituras con la tesis al cuarto año. Antes no es tan preciso. Entonces, creo que todo se puede aprender, ¿no? En ese sentido. Había preguntas también con respecto al tema de los congresos, que como yo les decía, que probablemente es como un paso anterior incluso a querer quizás mandar un artículo y que es una instancia muy importante de aprendizaje. Y yo tengo una crítica gigante a los congresos en literatura, porque la gente tiende como a tomar un texto que escribió para ser leído, agarrarlo, meter la cabeza como si fuera un avestruz, leerlo de una manera en que solo se escucha a sí mismo, y además eso puede pasar en una mesa donde hay 5 personas, una detrás de otra. ¿Quién puede concentrarse en eso? O sea, yo lo que más detesto son los congresos en que hay gente solo de literatura, porque ocurre eso. No es que pasen las otras disciplinas son más comunicativas. Entonces yo digo, si uno va a un congreso es porque quiere comunicar algo. Si es para leer algo que fue escrito, cualquiera lo puede leer en su casa. Entonces, la primera vez que yo fui a un congreso estaba en el doctorado, así que no es como que uno tenga que hacerlo así como desde el día 1 de la carrera, y me pasó, muy penoso, que empecé a leer siguiendo un poco lo que hacía todo el mundo, porque uno igual imita, y tenía las hojas mal compaginadas. Entonces leía y la cuestión no tenía sentido. Hizo que lo había revisado 1000 veces, era mi primera presentación y era como que leía, se avanzaba y decía, no, esto no tiene sentido. Entonces tuve que dejar la cuestión y explicarla, así como a viva voz, simplemente como, porque ya que iba a hacer. Y al final, en mi mesa había 5 personas, todas las otras habían leído, y al final la única conversación se dio conmigo, que había como dejado el papel. Entonces, un poco a partir de esa experiencia medio traumática, dije, o sea, ¿qué necesidad hay? Además, como que te dicen, ya, te quedan 5 minutos, entonces, y mucho
como leer cosas bonitas que cuando uno las lea funcionan bien, pero que realmente uno yo soy desconcentrada, entonces si yo estoy en la otra posición, que estoy sentada, empiezo a pensar en cualquier cosa en vez de concentrarme en lo que dicen, nunca me acuerdo de mucho. Entonces, desde esa primera y traumática vez, decidí, yo no voy a leer nunca en un congreso. Y nunca he leído en ningún congreso y siempre digo, ya, ¿con qué 2 ideas quiero que se quede la gente que me escuche? Porque uno no retiene más de 2 ideas. No tengo que demostrar. Entonces, no, quiero que piensen esto y esto. Quiero convencerlos, compartir, argumentar sobre esas 2 cosas. Y esas son mis participaciones en congresos, y a la gente como que ha hecho conmigo magíster, doctorado y ha ido después a congresos, los voy empujando para allá, ¿no? Como, trata de no hablar, trata de no leer, qué sé yo. Y después como, ya, sí, bacán, en verdad, no sé, no es no trabajar, o sea, uno trabaja igual para poder transmitir esas 2 ideas, pero te haces claro como que quieres comunicar algo. Y a mí lo que no me gusta es como la falta de voluntad comunicativa, como en verdad estoy leyendo para mí mismo, y qué me importa si el resto se muere de aburrimiento. De hecho, una de las cosas que me cuesta mucho de este maldito formato de Zoom es, y por eso no quise hacer un PowerPoint hoy día, es que uno empieza a hablar con su PowerPoint y no habla con personas. En cambio, en charlas, en congresos, uno ve caras, ve reacciones, como en las clases, que también es súper difícil hacerlas sin ver la reacción, ¿no? Entonces, yo como que enfatizo mucho esa dimensión comunicativa y esperaría que la disciplina nuestra, como la literatura, cambie ese formato y empiece a tener como ponencias donde la gente realmente dialoga. Javiera. Profe, perdón por hacerle tantas preguntas, pero es que lo que acaba de decir me sorprende mucho, muchísimo. Y no sé, siento que usted está como en la vanguardia de como el formato ponencia, porque yo he estado como tratando de armar ponencias con otras profes, y yo, que soy así como bien histriónica para hacer clase, me gusta así como hablar y todo, me han corregido eso, y que me apegue al texto, como una cosa de formalidad. Entonces, mi duda es como, ¿la van a aceptar a una como en este otro estilo, como más comunicativo? Porque a mí también me pasa eso de que, de hecho, en los congresos que hemos ensayado, me da mucho sueño y no entiendo esa cadencia como de leer en jerga académica, no, y he cachado que hay gente que sí lo entiende, es como un problema más mío, y por eso yo trato de hacerlas como, mis presentaciones como bien humanas, bien enérgicas, y como uno tiene poquito rato, entonces eso, como si va a ser mal visto, como intentar ese camino, no sé. O sea, yo creo que si uno tiene cosas realmente que decir y tiene como algo que transmitir a un público, te va a ir bien. O sea, a algunos les gustará más, a otros no. Hay gente que es verdad, me ha tocado escuchar como, ay, no preparó la ponencia. Como que no la preparó, o sea, nadie se lanza a hablar 20 minutos de algo que no preparó, que no tenga un texto como... y después uno en general las ponencias las convierte en artículos. Yo en general las tengo escritas, pero no las leo. Alguien a quien le resulta bien leer textos escritos es Sabrino Rojo. Él escribe los textos como con una dimensión de oralidad y lo lee de tal modo que uno no siente que te está como justamente aplastando con una cadencia imposible. Entonces, a mí la verdad es que no me ha ido mal. En general, siempre que hay como estas mesas, terminan preguntándome más a mí porque finalmente converso con la gente, no digo que sea ni lo mejor ni lo más importante, pero termino conversando con quienes están escuchando, y yo no lo voy a cambiar, o sea, ese es Gracias, profe. te invito a seguir ese camino, además. Gabriela. Es que sí, me acuerdo que hablamos con esto con la profe para preparar el taller, y yo le había comentado que estuve en la jornada cervantina que hace el Departamento de Española, y claro, era esto, exactamente esto, como señores leyendo un paper muy despacio. Y me acuerdo que mis compañeros, porque uno de los propósitos del curso era hacer tu trabajo y exponerlo idealmente en esa jornada. Entonces me acuerdo que mis compañeros preguntaban, o sea, entre los que iban a exponer, yo les puse, ¿cómo lo vaya a hacer? ¿Vaya a explicarlo o lo vaya a leer? Y estaba esa duda como genuina de cómo se hace. Entonces empezamos a ver a estas como eminencias de la literatura española y leían. Entonces quedamos con la idea de que, ya,
se hace así, hay que leerlo así, tal cual lo escribiste. Entonces, claro, igual surge un poco la duda de qué tan fácil puede ser como innovar en estas como instancias académicas. Y algo que no tiene que ver con las ponencias, que es una duda que igual tengo, es, no sé, el tema del lenguaje inclusivo. Si yo mando un artículo usando lenguaje inclusivo, ¿me lo van a corregir? Depende de la revista. Ana, yo como experiencia así, porque hasta ahora yo no he leído ningún paper con lenguaje inclusivo, por ejemplo. Eso. Yo creo que, a ver, volviendo a lo primero, obviamente, justamente las disciplinas, las que son instituciones, justamente perpetúan sus prácticas porque se transmiten así, ¿no? Así lo hace el mono grande, entonces el mono chico va y hace lo mismo. Y finalmente esa es la reproducción de las instituciones. Nadie dice que sea mejor, simplemente que así se hace. Yo muy convencidamente pienso que ese formato es malo, que ese formato no funciona. Y te lo digo además porque las otras disciplinas no lo hacen así. Yo trabajo con gente de estudios culturales que jamás se le ocurriría leer como sus trabajos de esa manera, trabajo con gente de historia que tampoco lo hace. Entonces, es una cosa muy de la disciplina literaria y creo que es una de las cosas que debiéramos cambiar. Entonces, no me importa que diga cierta gente que se tiene que hacer así, porque yo encuentro que yo, después de escuchar 5 ponencias que se han sido leídas así, no me acuerdo de nada. Entonces, si yo no me acuerdo de nada, ¿por qué voy a pensar que la otra gente que me está escuchando a mí se va a acordar de algo de lo que yo dije? Entonces, como no quiero ni perder mi tiempo, ni hacer perder el tiempo a los demás, digo lo que quiero que piensen, que conversen conmigo, que reflexionen. Entonces, ahí yo como que no, igual ya estoy vieja, o sea, ya pasé por ahí, ya me traspapelé con mi primera ponencia, o sea, peor que eso, ¿qué puede ser? Entonces, ya. Pero bueno, obviamente es un camino que cada uno va haciendo, va decidiendo, va probando y tampoco creo que se pueda obligar nada a nadie, o sea, cada uno tiene que ver en eso también que le acomoda. Lo del lenguaje inclusivo es un temazo porque estamos en un momento de cambio. Entonces los momentos de cambio son resistidos, son confusos, son difíciles de cómo manejar, generan como extrañeza, uno quisiera como usar lenguaje inclusivo, ser como lo más abierto posible, pero le suena raro. Entonces, como estamos en ese momento de transformación, todo nos va a costar mucho en eso, ¿no? Como lo que decíamos al comienzo de los pronombres, así como me pregunta el pronombre, como algo que... Pero yo confío que con el tiempo va siendo cada vez más abierto todo. Tampoco he encontrado como publicaciones así como con lenguaje inclusiva, cuando los y las estudiantes hacen las tesis como, bueno, ¿y cómo lo escribo? Y ahí cada profesora va a tener también distintas posiciones, pero creo que es un momento como de pelea y cada uno decide si quiere pelear más o menos y si quiere presionar más o menos, y hay algunas revistas que van a ser más abiertas y hay otras que van a decir, no, claramente no es lo que la RAE acepta, pero diría que es muy incipiente para las revistas académicas todavía. Y yo como también me suena raro, tampoco sé mucho cómo manejarlo. Me suena raro usar todo masculino, pero también me suena raro usar también a veces trato entonces de poner los y las, pero es lo difícil de la transición. Supongo que para la generación de ustedes ya cada vez va a ir siendo más fluido, más fácil, ¿no? Eso. Claro, yo le preguntaba porque el año pasado hice un trabajo con la profe Romina y en la corrección la profe mandaba sus anotaciones, ir editando el texto y puliéndolo y qué sé yo, y la profe hacía comentarios con lenguaje inclusivo. Entonces yo no sabía si mandárselo como con lenguaje inclusivo o no, porque era una nota final. Entonces desde no publicarlo, desde las notas, desde los trabajos que hacemos como trabajos finales de los cursos, uno duda igual si hacerlo o no, si partir como cambio desde ahí antes que publicar. Yo creo como que es muy personal en términos de las peleas
que uno quiere dar o no quiere dar, o sea, y que en verdad, no sé, igual varias cosas han cambiado mucho, ¿no? O sea, desde que los profesores decían el hombre para referirse a toda la humanidad y el hombre toda la vida, y todas las mujeres escuchábamos y no decíamos nada, hasta que, ya, pero ¿por qué no usar algo que incluya también a las mujeres? Que van cambiando como, no sé, pues los pronombres, los adjetivos y todo eso es bastante lento, y creo que lo mejor es conversarlo con los profesores y las profesoras y hacerlos cambiar también, porque van a haber algunos que tengan más resistencia, otros que no, pero es bueno que el tema se hable, se debata. Y por eso también depende de qué batallas a uno le importa dar, el que lo ponga más o menos, ¿no? Me imagino. Sí, pero justamente como son momentos de cambio y de transformación, es como resbaladizo el terreno. Y creo que en casos de dudas lo mejor es preguntarle a las personas que van a evaluar, o sea, incluso si uno manda una revista, o sea, cómo van a aceptar que publiquen en lenguaje inclusivo o no. ¿Sí? Con respecto a los congresos, en general, como para poder participar en ellos, lo ideal es que estén atentos y atentas a convocatorias. En general, los congresos tienen momentos de convocatoria en que uno manda un título, un resumen, obviamente viendo cuáles son las líneas y qué líneas me interesan, y con eso se postula a los congresos. Después los congresos tienen sus comités que deciden qué propuestas les resultan como interesantes para el momento del Congreso, o cuáles resúmenes parece que se ajustan y van a poder como compartir en una mesa con otros. Entonces eso como que es algo importante también en esta idea como de comunidad, el de compartir información, o sea, como qué información hay sobre congresos. Ahora que hay tanto online, puede ser un momento para aprovechar, ¿no? Porque normalmente o sea, muchas veces los congresos, no sé, hay que viajar, hay que pagar inscripciones caras a veces, y ahora todo está mucho más accesible. Entonces podrían como tratar de juntar más información. Ahí no sé cuál podría ser un mecanismo para reunir convocatorias y difundirlas más. Estoy pensando, o sea, me llegan siempre como convocatorias a congresos, pero no tengo una costumbre como de difundirla más allá de gente que le puede interesar, y yo no soy la única persona a la que le llegan convocatorias a congresos, entonces cómo hacer ese mecanismo de difusión más amplio. Yo creo que igual, no sé, consultándolo con mis compañeras de PIA, podría ser un espacio de difusión de esas instancias, porque por lo menos a mí no me llega nada de información, yo me pierdo todas las convocatorias y ni siquiera para enviar algo, sino para escucharlas. Entonces sería muy útil tener como ese canal de conexión entre la gente que le llegan las convocatorias y nosotros, pues, los alumnos de pregrado. La Javiera dice un mural de cursos. Claro, o sea, en el fondo lo que antes uno tenía como en una pizarra, que iba pegando cosas que le podían ser de interés a la gente, porque se produce mucho, y hay mucha convocatoria, mucha invitación y cosas a las que uno puede asistir también a escuchar, sobre todo ahora. Sí, profe, yo quería decir lo mismo que la Gaby, que por ejemplo me pasa mucho que a lo mejor todavía no estoy teniendo las redes como para encontrar tantas convocatorias que me lleguen, pero por ejemplo la otra vez me pasó que envié una sumilla a un congreso y no quedé porque me excedí del tiempo en que iban a tomar de ciertas autoras, pero me llamó una de las profes que estaba en el comité como para ver mi ponencia, y como que me llamó y me dijo, de verdad está muy buena, por favor la sumilla, como que intenta mandarla a otro congreso, pero no sé a cuál otro, porque no sé qué congresos hay, como si está viendo ahora. Entonces a lo mejor nos faltaría un poco como al estudiantado, como tener más esa información para tener los canales donde empezar a mandar los trabajos que realmente crees que ya te han hecho como comentarios, bueno, etcétera.
Claro, es que idealmente creo que el Departamento de Literatura tendría que tener, se supone, una persona encargada de extensión, tener una buena página web, una buena página de Facebook y empezar a subir como esa información. El SECLA tiene un Facebook, por ejemplo, y tratamos como de subir información ahí, de que, entonces, ahí dice algo del SECLA. ¿Sobre qué es tu propuesta? La mía, o sea, lo hice sobre el texto Cárcel de Mujeres de María Carolina Gel y como que analizo como la hibridez del texto como mujeres y disidencias. Más o menos de Mm, eso se trata. Súper, sí, no sé, ya hartas cosas tendrían. O sea, yo podría como estar atenta a decir, como cuando me llegan convocatorias para revistas, para congresos, puedo reenviárselas siempre, no sé, a alguien de PIA, a alguien que pueda como, no me ofrezco como a revisar mucho y subirlo a un periódico y todo eso porque no me da el tiempo, pero de que puedo reenviar, puedo reenviar. Pero creo que no es algo que basta con que lo haga yo, o sea, porque en el fondo como Claro, que sí. son muchos colegas que les llegan cosas, o sea, hay un problema de comunicación finalmente, o de difusión, o de integración, que es lo que se ve acá. Eh, sí, yo, o sea, podría empezar por eso, de repente a Gabriela, que tengo el contacto, como rebotarle las cosas que llegan y decirle a mis colegas más cercanas como que si les llegan cosas me las envíen y que yo puedo hacer un pequeño canal, pero después habría que pensar en algo un poco más estructurado, ¿no? O sea, que no dependa de lo que me llega a mí, porque también va a haber cosas que no me lleguen. Yo creo que sí, en primera instancia sería súper bueno como generar ese canal de comunicación y de ahí quizás como formalizarlo en otra cosa. Ya, yo Pero me voy a quizá meter igual, y te envío a ti, Gabriela, y de ahí tú ya ves cómo lo gestionas. Sí, Ya, súper, porque yo creo que esa es una buena como experiencia para empezar en este mundo del... Y creo que también es súper bueno como hacer vínculos para el tema de la escritura de reseña, como que yo creo que ahí podría, eh, probablemente, no sé, entrando al magíster, como con las coordinaciones de magíster, se puede hacer un trabajo ahí más que en el pregrado, que a veces es más amplio, son más los desafíos, son más las cosas que hay que hacer. Em, no sé si tienen alguna otra duda o pregunta o comentario. Javiera. Profe, ya, le voy a hacer las preguntas que tenía, pero al final son súper específicas, espero que no sean como, bueno. La primera pregunta era si uno puede llevar una misma ponencia a distintos congresos. ¿Eso se puede hacer? Mira, se puede hacer, pero yo encuentro que es refome. Ya no se hace. A mí me ha pasado, o sea, Ya. ¿cuál es mi reacción? A mí me pasó una vez que fui a un congreso, a dos congresos distintos y dije, qué bacán, como van a presentar sobre Jamaica Kincaid. Y La misma. la con la que yo trabajo. Y de repente voy la segunda vez a esa mesa, que uno decide entre las distintas mesas que hay, a cuál voy, decidí por una mesa y era una ponencia que ya había escuchado, porque en general, y me dio lata, porque pues, si no hubiera ido a otra mesa. Entonces, en general, la gente como que trabaja los mismos temas o tiene las mismas inquietudes, empieza a encontrarse. Entonces, si uno dice, ¿para qué voy a un congreso con una ponencia? ¿Cuál es el sentido? El sentido un poco es, claro, que comunicar, compartir y recibir un feedback, que al final haya una conversación, que al final las preguntas me permitan orientar mi investigación, ¿no? Como lograr un poco ese círculo positivo. Yo, si presentara dos veces la misma ponencia, me aburro yo misma, me aburro a mí hablando lo mismo como dos veces. Y si además me da la mala suerte que me escuchó, es como, entonces yo no lo Claro. o sea, yo creo como que ir a congresos también tiene sentido cuando uno tiene de verdad como ganas de escuchar las cosas que se hablan en ese congreso, ganas de algo que presentar, algo que decir,
por eso partí con lo que decía, o sea, como escribir, hacer ponencias, tiene que ver con algo que uno quiere decir, pero decir lo mismo tantas veces es como fome. Entonces, no... No, es que era una situación súper específica porque yo pensaba, ni siquiera se me había ocurrido que se pudiera como, que fuera legal presentar la misma ponencia en 2 lados, y me pasó que quedé en un congreso y después me enteré de otro que encontré que era como más entretenida la dinámica, porque hay una que uno va sola a hablar y hay otra que es como con una mesa, que uno puede armar como con unas amigas, una lleva la mesa armada y como un tema. Entonces estaba pensando si se podía hacer eso, pero si es mala clase, no lo voy a hacer por ningún motivo, pero eso, era como... En general, o sea, por ejemplo, las revistas tienen la exigencia, y de hecho cuando uno manda un artículo tiene que decir, este es un artículo original que estoy mandando solo a esta revista. Ahí está clarísimo que no puedes mandar un mismo artículo a 2 revistas. Los congresos en general no tienen esa restricción, entonces no es ilegal. Lo que puede ser es un poco latero y un poco fome si te encuentras con la misma gente en la mesa, ¿no? Que es lo que pasa en general cuando uno tiene como temas comunes con otra gente. Ya, profe. Gracias por esa respuesta. La otra pregunta que le tenía es que, ¿qué clases de publicaciones sirve como en términos de beca? Porque usted mencionó hace un ratito que una nota, por ejemplo, nos sirve para postular a un Fondesit. Yo no sé si alguien esté pensando en postular a un Fondesit, así como, o el fondo del libro, esa clase de cosas. Yo no. Lo único que tengo en mi horizonte de beca es como CONICIT y sería, pues, como que no... No, Fondesit es otro momento de la trayectoria académica. Fondesit, el primero que se puede postular es de postdoc. Entonces, o sea, después de que ya tienes el doctorado. Ya, Fondesit no tiene, no hay nada del fondo del libro que Son sea dos, con Fondesit. Ya, no, ya, perdón, ahí estaba está confundida. el Ministerio de Cultura con sus distintos fondos, está el Ministerio de Ciencia, Tecnología y no sé qué, Ya, conocimiento, y en ese ministerio están las becas ANIT, que antes eran CONICIT, y están los programas Fondesit, que son de investigación. Pero Fondesit empieza como a correr un poco, digamos, la trayectoria académica después de que terminas el doctorado. ya. Entonces tienen para rato. Cualquier publicación es buena presentarte a un posgrado, a una beca, o sea, es como mostrar que ya estás como un poquito moviéndote en ese mundo. Sí, pero onda, inclusive, no sé, como una revista más política o inclusive una como publicación autogestionada, como cualquier, no necesariamente indexada, porque eso que... No, o sea, nadie espera que alguien que va a entrar a un magíster tenga una publicación en una revista indexada. O sea, Entiendo. es, es muy complicado, los tiempos no dan, o sea, Como para escribir una cosa en primer año para que alcance a publicarse. Claro, no, o sea, como cuando uno evalúa las postulaciones a becas, lo que es súper bueno es ver, sí, esta persona un poco como que cacha para dónde va la micro, cacha de qué se trata este mundo académico. Y cachar es como saber como las reseñas, las notas, los artículos, o sea, por ahí va un poco la cosa. Ya, perfecto. O Y sea, la última pregunta que... perdón. no, experiencia de ponencia, experiencia de organización de congresos, experiencia de participación en seminarios, todo eso se valora como positivamente en las Bacán, postulaciones. ya. Yo creo que igual es bueno para nosotros escucharlo porque suena como que lo que hacíamos era en un nivel como muy, muy por debajo como de lo que se necesitaba. Y la última duda que tenía era si es que una tuviera la osadía de intentar publicar, que el José, que es el José, el caso que tengo con la José, perdón, José, de que queremos intentar publicar una cuestión que nos revisó harto la profe Daniela Picón y la profe Góngora. Quería preguntar si para tener alguna real posibilidad de publicación, le caché que no podría ser en Scopus y la otra, no sé cómo se escribe, WOS, como que esos son demasiado competitivas, pero ¿tiene alguna sugerencia de indexación así como más piola?
Mira, una súper buena indexación son las revistas que están en Cielo, ese Cielo. MLA, ERIPLAS, ERIH+. ¿Cuáles son las otras indexaciones que hay? Varían por países también. MLA también es una indexación. Pero yo creo que ahí como, ¿sobre qué es el artículo que tienen? Es sobre Margarita Purete, como la importancia de la razón en su texto, como la pedagogía también de Margarita Purete. Ya, porque ahí, a ver, una recomendación que yo les haría es ver dónde se ha publicado sobre ella. Claro, por los temas. Y esa revista es probablemente la que temáticamente va a funcionar mejor. Y ahí pueden ver en la descripción de la revista, como desde la indexación hasta si hay veces, hay revistas. Yo tengo como ganas de publicar una revista en Colombia de puro tincada y no abren recepción de artículos desde hace como 1 año y medio porque tienen muchos artículos en cola. Entonces, lo bueno es saber como cuál sería como un poco como el nicho en términos temáticos donde se publica sobre el tema. Claro, yo creo que a nosotros igual nos puede servir harto España. Por eso, sí. Sí. Si quieren me mandan y yo miro un poco como en las revistas que tengo como en listados. Pero hagan una exploración previa, como ya, ¿dónde ha aparecido algo sobre eso? Yo tengo listados de las indexaciones y todo eso. Bacán, gracias, profe. Nada, Josefina. Sí, quería saber que he escuchado el tema de la ANI de que hay que tener como el proyecto listo, el proyecto de tesis. ¿Es real? Bueno, ¿no? No. ¿Pero hay que tener como un tema o algo así? Sí, hay que, la postulación como decir más o menos como cuál es la línea que te interesa investigar, el tema, y mientras más como claro lo tengas, más sólida se hace la postulación, pero no tienes que tener un proyecto, es un recuadro así el que te dan de espacio para esa parte. Ya. Ok. Y no sé, en tu caso como para postular para segundo año, igual se pueden hacer cosas como para el currículum, de hecho como publicar algo de tu tesis de pregrado que está muy buena, y eso, en ISMICA en Costa Rica abrieron ahora una convocatoria, ahí podrías publicar algo, porque esa revista, sí, ahí te lo voy a mandar, lo podemos ver. Ya. Le voy a decir al Fabián, porque el Fabián hizo justo la tesis de Unisodio. Sí. Ya te mando la convocatoria, sí, pues porque quedamos pendientes con las publicaciones de los artículos. Sí, ya. Gracias, profe. Si no me acuerdo, me escribes. Pero tengo una convocatoria en la revista ISMICA que se la voy a reenviar a Gabriela y te la reenvío también para eso. ¿Tienen más dudas, preguntas? Yo tenía un comentario. Gabriela. Perdón. No, es un cortito. Que en el curso que tomé con la profe Romina sobre una pregunta que hizo la Javi igual, nos subió un material como muy preciso de cómo se hace una reseña. Yo creo que serviría caleta. Y era como qué es la reseña, las partes de la reseña, y no sé, nada de eso. Igual puedo subir hasta la rúbrica para cachar como que es una buena reseña. Entonces solo puedo dejar podemos abrir una carpeta en el link de PIA y dejar como material ahí, y eso. Lo otro sobre la revista y como la afinidad de la investigación que nos hace y todo, hay una página en la Chile donde salen revistas chilenas solamente, sí. Y las páginas como que te redirige, eso igual lo podríamos poner en el link, pero son solamente chilenas. Entonces no sé si sirve como para otros temas, aparte de literatura latinoamericana. Pero si la profe tiene como más
más revistas que recomiende, sería muy bueno. Miren, ahora que ustedes están con estos intereses, una forma de aprender mucho es que cuando uno lee, se fije en cómo funcionan las cosas, ¿no? Uno de repente lee ya para ver qué dice, pero hay un momento también de como una especie de metaaprendizaje con eso. Ah, ¿cómo está escrito este artículo? ¿Cómo está escrito esta reseña? Si ustedes se van a Meridional, a la Revista Chilena de Literatura, a cualquier revista, hay reseñas y un poco como que uno se familiariza con el género discursivo de la reseña. Está muy bien también lo que dice Gabriela, ¿no? De un formato, pero igual ahí hay también distintos estilos, distintas formas. Entonces, como que cuando uno sabe que le interesa como este mundo medio loco también, como de la producción y comunicación de conocimiento, como un poco ver cómo se hace, ¿no? Como lo que decía un poco, ya no sé si Gabriela o Javiera, ¿no? De que miran cómo lo hace el mono mayor y se imita, pero, y hay veces uno dice, bueno, que en verdad no me gusta cómo lo hace y quiero hacer otra cosa y quiero que me resulte hacer otra cosa, o mirando como un artículo, sí, esta forma como que me va a funcionar. O sea, un poco como activar esa dimensión de que leo lo que dice el artículo porque me interesa para el trabajo, pero también el cómo lo dice. Y cuánto como me resulta amable esta forma de decir, no amable, no comunicativa, ¿no? Un poco como esa dimensión de observación que es súper útil para después uno hacer las cosas. Javiera, tú ¿querías decir algo? Sí, profe. Una pregunta ya muy específica porque caché que están haciendo menos preguntas. En un momento dijo que las ponencias no buscaban demostrar como un argumento o propuesta, sino como más bien comunicarla. Y quería preguntarle eso, ¿qué tanto puede permear como la estructura de la ponencia? Porque tengo un caso muy específico, yo mandé una ponencia sobre la Marta Brunet y quedó en un congreso, y yo desobedecí la sugerencia explícita de una profesora que sacara un ítem, porque son 3. El trabajo original era de 20 páginas, con ella logré reducirlo a 15, y sola logré reducirlo a 11. Y una ponencia así como en máximo 9 páginas, como que ya está así como que podría ser el contenido, entonces igual estoy pasada. Y yo dije en el resumen que a decir cosas que por lo que estoy viendo ahora no me caben si es que las demuestro. Me refiero como una demostración textual, así como, y esto se ve, cita, cita, cita. Yo no le hice caso a la profe, no porque no confía en su criterio, es la máxima experta en Marta Brunet. Me dio mucho susto no hacerle caso, pero es que no se me ocurrió cómo concluir la ponencia sin esa patita, como que la conclusión converge esas 3 cosas. Entonces la puse igual y ahora estoy un poco en ese dilema sobre cómo, no sé si es posible sintetizarla mal, lo intenté con la ayuda de la profe, con mi propia ayuda, y estaba pensando en recortar como algunas demostraciones textuales de algunos puntos y contar que lo hice en razón del tiempo. No sé si eso se puede hacer, si voy a quedar así como, oh, qué chanta, se pegó el medio golazo en esta presentación, así como, no, sí, mira, son 20 páginas. Entonces, esa duda tenía. 1, nadie te va a cobrar el resumen en la ponencia. O sea, el resumen es un momento de esto y la ponencia es otro. No pasa nada si no haces lo que dijiste exactamente en tu resumen. O sea, Okay. mucha gente incluso cambia el título de la ponencia, cambia algunos de los autores a los que estudia, etc. ¿Cómo preparo yo mis ponencias? Si tengo un texto escrito previo, que a veces pasa que uno ya escribió el texto y después hace con la ponencia, hago punteos, y si en ese punteo me parece que una cita textual funciona para demostrar algo, leo esa cita textual, pero la leo en el marco de una argumentación oral. Y supongo que estás hablando de Natalia como máxima exponente de Marta Brunet. Yo no he logrado convencer a la Natalia que no lea en los congresos, pero y ella te va a decir que hay que leer, así que, y somos muy amigas, pero no me quiere hacer caso. En fin, hemos viajado a muchos congresos juntas, además, entonces ella sabe mi rollo y yo sé su rollo. Pero sí puedes usar citas textuales, igual que en los trabajos, uno las justifica y tiene que introducirlas en su argumentación.
un trabajo de puras tiradas sexuales no funciona, ¿no? Entonces, no te compliques por lo que dijiste en el resumen, y complícate por, yo tengo un público, ¿conocen a Marta Brunet o no conocen a Marta Brunet? Si es un seminario sobre Marta Brunet, necesitas explicar mucho menos que si es un público que no sabe de Marta Brunet. El tema es como común, entonces por eso yo destaco como el tema de lo comunicativo. O sea, ¿para qué vas a empezar a hablar, no sé, de algo súper específico de Marta Brunet si nadie que te está escuchando tiene idea de quién es Marta Brunet? ¿O para qué vas a explicar quién es Marta Brunet si estás en un seminario de especialistas de Marta Brunet? Las ponencias tienen que dirigirse a las personas que las van a escuchar. Lo otro no deja nada. Entonces, pregúntate eso. De esto que yo he escrito, que no voy a poder transmitirlo todo, ¿qué me gustaría que en verdad quede entre las personas que lo escuchen? Es como, y ahí te haces como un esquema como para que uno no se desordene también, porque tampoco se trata de dejarte el trabajo y después uno ya habla y después pierde el hilo. O sea, hay que tener un hilo conductor. Y eso también es práctica. O sea, como mantener como la concentración, el hilo, pero a mí me parece que vale la pena. Ya, profe, muchas gracias. Y entonces, porque claro, mi problema no es como el exceso de citas, sino que yo lo quiero reducir, pero me daría susto como no ser súper lógica y demostrativa en uno de los puntos, sino como tratar de señalar uno así como, sí, bueno, ya grandes rasgos, en esto no puedo profundizar, pero si vemos este episodio y este episodio nos damos cuenta que en verdad lo que está haciendo Brunet es invertir el binomio, no sé, pues patriarcal, doméstico, bla, bla, naturaleza, cultura, pero hablarlo un poco más general para que me permita cerrar usando ese punto sin probar dónde lo veo, pues, así como el hombre tenía cara de naturaleza, de tronco, no sé qué, como que puedo hacer eso, no mostrar el camino textual. Sí, o sea, porque es otra la experiencia como de leer un texto que de escuchar un texto. Entonces, yo creo que uno siempre tiene que ser capaz de desdoblarse y decir, ya, si yo estuviera escuchando eso sin saber, ¿qué necesitaría saber para entender la argumentación? Le entiendo, profe. De verdad, muchas gracias. Y cuando uno escribe lo mismo, ¿no? ¿Cómo hago para que quien me lee, que no conoce este tema, vaya siguiendo cuál es la estructura del artículo, cuál es el foco, qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero compartir? Y ustedes lo habrán sentido también en clases. Habrá profesores a los que les importa si se está entendiendo o no se está entendiendo, si lo están haciendo en otro, y otros que van y lanzan el rollo y no reaccionan. Y qué fome eso, o sea, porque alguien puede saber mucho, pero si no le importa cómo llega al resto, no sé, o sea, que lo escriba y después se lo leerá, no sé. O sea, como que para mí la dimensión comunicativa de todo esto es muy importante. Eso no puedo más que destacarlo. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Ya como le decía a Gabriela, me invitaron a hablar en una clase de posgrado ahora a las 7:30 pero es también como una conversación sobre una autora. Y nada, pues voy a tratar de estar como súper enchufada en enviarles cosas para que puedan ir entrando en este mundo. Y si tienen dudas y preguntas, me escriben, o sea, sobre lo de estas escritoras y dónde se puede publicar y qué revistas. Y es cosa también a veces como de atreverse y lanzarse a la piscina, y lo peor que puede pasar es que algunas te digan que no, y eso lo podemos soportar, así como podemos vivir con eso. No. Y uno siempre a la vez tiene que pensar que el resto del mundo no se acuerda de lo que le pasa. Hay que relajarse. O sea, incluso como que si uno hace un papelón, no pasa nada. Uno sufre, pero la gente no se acuerda. Yo siempre digo, menos importante de lo que siente además cuando la pasa mal, cuando le da vergüenza algo. Nadie se acuerda tanto como uno. Profe, muchas gracias por asistir, de verdad nos ha resuelto muchas dudas y yo creo que Pía va a intentar siempre, y yo también soy de Pía y la Javi igual, vamos a seguir en contacto para poder tirar más información también a nuestra gente que nos sigue y todo. Y sabes que sería súper bueno que le transmitan al comité académico de la carrera
este tipo como de cosas, o sea, de cómo de repente la carrera las podría incorporar más formalmente. También, no sé, ahora toca una revisión de malla. ¿Qué cosas de estas sería importante, en opinión de ustedes, que se formalicen un poco más, que no dependan como no sé, de que ustedes las organicen, sino de que se transmitan, o sea, como un poco las carencias, ¿no? Ya. Sí, yo creo que lo vamos a pensar para ir a un comité ahí para meter la cuchara. Oye, bueno, de verdad que si no, uno no se imagina que hace falta ciertas Claro. cosas. Ya, Entonces, súper bueno esa comunicación. ok. ¿Ya? Bueno, que Ya, estén profe. súper bien. Mucha suerte este año con el final de las carreras. Muchas gracias, igual. Seguimos ahí en Muchas gracias. contacto. Sí, Que le muchas vaya gracias, muy profe, bien. por el taller. De nada, cuando quieran. Gaby, Chao. muchas gracias a ti también. Chao, Gabriela. Chao, chao. Dios.